Embajador casca a su mujer y Francia Márquez se hace la loca. Otro escándalo en el gobierno de Petro. ¿Hasta cuándo nos tocará ver semejantes espectáculos en el gobierno de Petro? Porque cada vez que uno cree que ya lo ha visto todo, estos personajes salen con otra joyita. Hoy te traigo un escándalo que no se lo inventó la oposición, no es chisme de peluquería ni cuento de borracho en tienda de barrio, es la pura y triste realidad. Se trata de Daniel Garcés, embajador de Colombia en Ghana, que no solo fue denunciado por violencia doméstica, sino que, para completar, se metió con sus propios hijos, manipulándolos en contra de su mamá. ¿Y quién lo puso ahí? Nada más y nada menos que Francia Márquez, la vicepresidenta que cada vez que hay un problema serio se esfuma como si se la tragara la tierra. Ah, pero para pedir más plata para su despacho sí es rapidita. Este escándalo tiene todo, un embajador maltratador, una vicepresidenta que se hace la de la vista gorda y un presidente que sigue en su burbuja de discursos populistas mientras el país se cae a pedazos. Y, como siempre, nadie se hace responsable. ¡Qué novedad! Pero antes de seguir desglosando esta historia que parece sacada de un libreto de telenovela barata, recuerda suscribirte al canal, dejar tu comentario y compartir este video para que más gente vea lo que en los medios callan. Ahora sí, entremos en materia. Hablemos claro, Daniel Garcés no es cualquier funcionario de tercera categoría. Es el embajador de Colombia en Ghana, un puesto diplomático que se supone debe estar en manos de personas con la capacidad y la ética para representar al país en el exterior. Pero no, aquí lo que cuenta es el amiguismo, el favor político y el, te nombro porque me caes bien. Resulta que este personaje fue denunciado por su esposa por maltrato físico y psicológico. Y lo peor es que, además de golpearla, se dedicó a manipular a sus propios hijos, usándolos como fichas en un juego sucio para alejar a la madre. Y aquí es donde entra Francia Márquez, la mujer que vive repitiendo su famoso, vivir sabroso, pero que parece no tener problema en dejar que los demás vivan amargados y con miedo. Porque este no es un errorcito cualquiera, no es que el tipo haya olvidado firmar un documento o dicho una tontería en una reunión. No, estamos hablando de un agresor que ella misma puso en el cargo. Y mientras el escándalo estalla, ella no dice nada, se hace la loca, como si no fuera con ella. ¡Qué coincidencia! Ahora, el guión sigue como siempre, cuando la cosa se pone fea y ya no pueden tapar el escándalo, mandan a una ficha de Petro a solucionar el problema. En este caso, la encargada de apagar el incendio fue Laura Sarabia, quien, muy seria y muy decidida, le pidió la renuncia a Garcés. Pero aquí la pregunta es, ¿de verdad le están pidiendo cuentas a alguien o solo están haciendo control de daños? Porque esto no es solo culpa de Garcés. Aquí hay una cadena de responsabilidades que va desde Francia Márquez, que lo puso ahí, hasta el propio Petro, que sigue demostrando que su gobierno es un circo donde cada quien hace lo que le da la gana. Y hablemos del elefante en la habitación, porque Petro no ha dicho nada. Porque es más fácil fingir demencia que asumir que su gobierno está podrido desde adentro. Si fuera un escándalo de otro partido, ya lo habría denunciado con su clásico tono indignado, pero como es de su gente, mejor mirar para otro lado. Y mientras tanto, la gente sigue tragándose el cuento de que este gobierno es diferente, que vino a hacer historia. Pues claro que están haciendo historia, pero de la peor manera posible. Yo no sé ustedes, pero esto ya parece una maldición. Cada semana es un nuevo escándalo, una nueva vergüenza, y nadie hace nada. Uno ya no sabe si reír o llorar. Porque es que la cosa no es solo que Petro y su combo sean corruptos, es que encima nos creen bobos. Nos venden el cuento de que están aquí por el pueblo, pero a la hora de la verdad, solo protegen a los suyos, sin importar lo que hayan hecho. Ahora, yo me pregunto, ¿hasta cuándo vamos a aguantar esto? ¿Hasta cuándo nos van a seguir viendo la cara? ¿Será que hay gente que todavía cree en el cambio que nos prometieron? Yo ya perdí la cuenta de cuántos escándalos lleva este gobierno y, lo peor, de cuántos más faltan. Porque, créame, con esta gente en el poder, esto no ha terminado. ¿Y tú, qué opinas de todo esto? ¿Crees que Francia Márquez debería responder por este nombramiento? ¿O será que en este gobierno ya nos acostumbramos a que nadie asuma su responsabilidad? Déjame tu comentario y dime qué piensas, porque aquí la indignación es grande, pero el descaro del gobierno es aún mayor. Nos vemos en el próximo video, si es que antes no nos sorprenden con otro escándalo más. En mi opinión, otro escándalo más para la colección del gobierno de Petro. Ya ni sorprende, pero sí indigna. Esta vez, el protagonista del descalabro es el embajador en Ghana, Daniel Garcés, a quien Francia Márquez puso en el cargo con su característico sello de inclusión, sin imaginar, o quizás sí, que el tipo terminaría en los titulares por violencia doméstica. Para contextualizar a los desprevenidos,
Garcés fue denunciado por su esposa por maltrato físico y psicológico, y lo más ruin del caso es que instrumentalizó a sus propios hijos para manipularlos en contra de su madre. Un escándalo con todas las letras, pero aquí lo verdaderamente escandaloso no es solo lo que hizo, sino la forma en que el gobierno manejó la situación, con el ya clásico hacerse el de la vista gorda, hasta que la presión pública obligó a reaccionar. La gran pregunta es, ¿quién responde? Francia Márquez, que es la responsable política de su nombramiento, no ha dicho ni pío. ¿Y Petro? Bien, gracias, ocupado en lo suyo, discursos de cambio que solo existen en su imaginación. Al final, la que tuvo que salir a hacer algo fue Laura Sarabia, esa funcionaria reciclada que pasó de protagonista de escándalos de chuzadas a una de las más cercanas al presidente. Fue ella quien pidió la renuncia de Garcés, pero con un guión tan gastado que hasta da pereza escucharlo. Rechazamos la violencia de género. El gobierno del cambio no tolera estos comportamientos. Como si no supiéramos que, de no haberse filtrado la denuncia, aquí no habría pasado nada. El problema de fondo es más grave de lo que parece. No es solo que Francia Márquez haya nombrado a Garcés sin el más mínimo filtro de idoneidad, porque con este gobierno la meritocracia está en vías de extinción, sino que la crisis revela lo que ya es costumbre, una administración que protege a los suyos hasta que el escándalo se hace insostenible. ¿Dónde está la transformación histórica que prometieron? Porque lo que estamos viendo es más de lo mismo, pero con un barniz progresista para disimular el desastre. Hablemos de Francia Márquez. La mujer que llegó a la vicepresidencia con un discurso de inclusión y justicia social, hoy se dedica a viajar en helicóptero, a pedir presupuestos exorbitantes para su despacho y a nombrar a sus compadres en cargos diplomáticos. Lo de Garcés es solo un caso más de una larga lista de incompetentes que han sido premiados con embajadas y consulados por pura política clientelista. Su silencio sobre este tema es ensordecedor. Cuando se trata de exigirle respeto a la oposición, es la primera en salir a dar lecciones de moralidad, pero cuando un aliado suyo resulta ser un agresor, se vuelve invisible. ¿Dónde está la coherencia? Y luego está Petro, el gran maestro del escapismo. Su capacidad para ignorar los problemas de su gobierno es legendaria. Él solo habla cuando el escándalo toca intereses ajenos, pero cuando el lío es interno, prefiere el silencio o, peor aún, manda a sus alfiles a apagar el incendio. Aquí queda claro que Francia Márquez no tiene ningún peso real dentro del gobierno. La vicepresidencia se ha convertido en un cargo decorativo, donde lo único que importa es la imagen, no la acción. ¿Alguien recuerda una sola decisión relevante que haya tomado Francia en más de un año de gobierno? Yo tampoco. Pero volvamos al problema principal, la cultura de impunidad que reina en el petrismo. No basta con que Garcés renuncie, porque aquí lo que se necesita es una explicación. ¿Cómo llegó este tipo a ser embajador? ¿Se hizo algún estudio de antecedentes antes de darle el puesto? ¿O simplemente fue otro pago de favores? Porque si nos guiamos por la trayectoria de este gobierno, todo apunta a la última opción. La política del cambio, que prometieron resultó ser el reciclaje de las mismas prácticas de siempre, solo que ahora con un discurso de lucha por los derechos de las minorías, como pantalla. Al final, lo que queda es un gobierno que no gobierna, una vicepresidenta que se esconde cuando le conviene, y un presidente que sigue creyendo que gobernar es mandar tuits incendiarios mientras el país se desmorona. Mientras tanto, los colombianos seguimos atrapados en el mismo espiral de impunidad y cinismo, viendo como el cambio que nos vendieron solo fue otra mentira bien empaquetada. ¿Y tú, qué opinas? Porque aquí hay dos opciones, seguir creyendo en los cuentos de hadas que nos venden desde la Casa de Nariño, o abrir los ojos y darnos cuenta de que este gobierno no es ni diferente ni mejor, sino el mismo circo de siempre, solo que con payasos nuevos.